Hola, soy Manuel Zapata. Si es la primera vez que visitas mi canal de YouTube, te cuento que aquí hablamos de arquitectura de software, hablamos de buenas prácticas de programación, hablamos de código limpio, entre otros. En unos videos anteriores de la serie hemos venido hablando de patrones de arquitectura y por qué son estos importantes en nuestras aplicaciones. En algún video anterior hablamos puntualmente del patrón de arquitectura por capas y en este video quiero hablarles de la arquitectura de tres capas, que es como un ejemplo y quizás el ejemplo más común de lo que es una arquitectura por capas. Entonces en este video voy a mostrarte un fragmento de mi curso donde hablo sobre este patrón, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y le des like a este video. Ahorita sí, entonces vamos con la explicación de la arquitectura de tres capas. En este video quisiera enfocarme en la clásica arquitectura de tres capas, que es la que posiblemente hayas implementado en alguna aplicación hasta ahora o la hayas visto en algunos otros escenarios. Entonces, la idea de este video es dedicar unos minutos a hablar bien de esta arquitectura, entender bien cada una de las capas. Aquí entonces tenemos la arquitectura general. Básicamente tenemos tres capas, como el nombre bien lo indica, donde tenemos una capa de presentación, una capa de dominio y una capa de acceso a datos. Entonces vamos a ver cada una de estas qué es lo que hace. En primer lugar, tenemos la capa de presentación. Allí en la capa de presentación tenemos la responsabilidad general de manejar la interacción entre un cliente y la aplicación. La capa de presentación es ese punto de entrada a partir del cual un cliente va a solicitarle cosas al sistema. Es ese punto por donde todo inicia. Ahora entonces, ¿un cliente qué es? Un cliente puede ser dos cosas. Puede ser un ser humano, una persona interactuando a través de una interfaz, o puede ser un programa externo. Ese es un concepto bien interesante porque realmente los clientes van más allá de los distintos usuarios del sistema o los distintos usuarios clasificados como personas. Y entonces puntualmente, ¿qué va a hacer la capa de presentación? Se va a encargar de entregar información al usuario y también se va a encargar de solicitársela, todo eso con el fin de alimentar las capas inferiores, y además de eso va a tomar las solicitudes del usuario y las va a interpretar en acciones para la capa de negocio y para la capa de persistencia. Entonces, la capa de presentación, por ser la que está más cerca al usuario, sabe cómo, dependiendo de la interfaz, hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la capa de presentación sabe cómo manejar un clic. Una capa de presentación sabe cómo manejar que en una aplicación móvil le den touch a un botón. Entonces, la capa de presentación toma esas solicitudes y lo que hace es que transforma eso en algo que la capa de negocio y que la capa de persistencia puedan entender después. Ahora, veamos entonces algunos ejemplos. El ejemplo, digamos, más clásico es una aplicación web. La capa de presentación entonces va a estar representada por esas vistas o esas páginas a las que el usuario va a acceder y en las cuales el usuario va a ingresar información. Una interfaz por consola es otro ejemplo. Las consolas, las clásicas consolas, son ejemplos muy sencillos, pero hacen parte de la capa de presentación. Una aplicación de escritorio es otro ejemplo. Una aplicación móvil también, ya vas viendo aquí hacia dónde vamos con este tema. Por otro lado, un servicio web también lo es. Recuerda que acabamos de hablar de que un cliente podría ser un programa externo. Bueno, este programa externo va a acceder a tu aplicación a través de un servicio web. Esa podría ser una opción. O también a través de una API, que puede ser como un servicio web, pero pues dependiendo de la tecnología, hay veces tienen nombres diferentes. Pero el punto es que esos componentes, a pesar de que no son interfaz gráfica, también se les considera presentación porque pueden interactuar con un cliente externo del sistema. Vamos entonces a la capa de dominio. La capa de dominio entonces es la que contiene la lógica de negocio del sistema. Es decir, es la que contiene el trabajo o las tareas para las cuales está hecho el sistema. Y mira que la palabra aquí que se utiliza es lógica de negocio. Lógica de negocio significa que es una funcionalidad que es central para que el negocio opere. Y esa funcionalidad existe haya o no haya sistema de información. Y esa lógica de negocio que va a capturar o que va a automatizar el sistema tiene que estar en la capa de dominio. Es decir, la capa de dominio es como de alguna forma el componente central en todo esto.
Y normalmente, si el sistema está bien diseñado, la capa de dominio debería esconder el acceso a datos. Es decir, que para la presentación o para la capa de presentación que consuma algo del dominio, es totalmente transparente si la información viene de un archivo plano, viene de un web service externo, viene de una red social, viene de una base de datos. Realmente no es relevante. Lo relevante es que sea totalmente transparente, sea totalmente oculto de dónde sale la información. Algunos ejemplos entonces de la capa de dominio. El primero es cálculos basados en datos de entrada, es decir, por ejemplo, la aplicación podría tener, digamos, un componente que se encarga de calcular un impuesto, se encarga de calcular una propina, se encarga de tomar una serie de datos. Esos datos pueden venir de la capa de presentación o pueden venir del acceso a datos y a través de sus valores va entonces a calcular algo. ¿Listo? Algo que es necesario para la lógica de negocio. Ese es un ejemplo de un componente que puede estar ahí. Otro ejemplo de componentes que pueden estar ahí. Validaciones de datos que vienen de la capa de presentación. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí yo puedo hacer validaciones más profundas con la información que tengo. Aquí esto no se debe confundir con las validaciones que hay en la capa de presentación. Y digamos que también el escenario más común es definir, por ejemplo, qué algoritmo o qué lógica utilizar dependiendo de la situación. Dependiendo de las condiciones del sistema, el sistema puede definir entonces qué lógica o qué algoritmo o qué proceso tiene que ejecutar para determinada situación. Y ese proceso pues va a estar ahí guardado en la capa de dominio. ¿Qué otros nombres se le da a la capa de dominio? El primero es capa de negocio, ¿listo? Entonces, dependiendo de a quién leas, dependiendo de la literatura que estés explorando, vas a encontrar distintos nombres. Otro nombre muy común es la capa de negocio, también se le llama así. Se le llama también la capa de lógica de negocio, ese es otro nombre muy común, o también se le llama en algunos casos capa de lógica de dominio. Todos estos nombres significan lo mismo, pero la verdad es que uno a veces se confunde un poco porque empieza a encontrar nombres diferentes y uno se empieza a confundir. Pero la realidad es que en el fondo todas representan exactamente la misma idea, que es concentrar las reglas de negocio del sistema. Esa es, digamos, que la principal irresponsabilidad. Y finalmente entonces tenemos la capa de acceso a datos. Esta capa de acceso a datos entonces es la que se va a comunicar con bases de datos o con otros sistemas de persistencia para obtener y para guardar información. Entonces, sí, básicamente es la que tiene el código para conectarse a una fuente de información. ¿Listo? Que tradicionalmente, en la gran mayoría de casos, particularmente en sistemas empresariales, va a ser una base de datos, pero hay que tener en cuenta que cada vez el tema es mucho más diverso. Entonces ya digamos que esta capa de acceso a datos también se puede encargar de traer información de un tercero, por ejemplo. ¿Listo? Que sea, digamos, otra aplicación, que sea una red social, en fin, ya digamos que las opciones son mucho mayores y obviamente puedo usar sistemas más sencillos como un archivo plano, por ejemplo. Dependiendo del autor que leas, hay algunos autores que consideran que en general la capa de acceso a datos no solamente se encarga de la persistencia, sino de comunicarse con sistemas que realizan tareas a nombre de la aplicación. Entonces, por ejemplo, un monitor de transacciones, un sistema de mensajería, y un sistema de mensajería es el que se encarga de ayudarnos a llevar un mensaje a otra aplicación, o entre otros. Entonces, dependiendo del autor que leas, diría que también la capa de acceso a datos tiene esta responsabilidad, entonces es algo también que se debe tener en cuenta. Otros nombres para esta capa, también se le conoce como capa de persistencia. Capa de persistencia ya es un nombre mucho más específico, o sea, puntualmente está hablando de guardar y extraer información. Este nombre digamos que iría un poquito contrario a la idea presentada en el slide anterior, donde podría conectarse con otros sistemas, así no sea necesariamente para guardar información, pero es otro nombre muy común, la capa de persistencia, para que lo tengas en cuenta. Y por otro nombre muy común es la capa de datos, ¿listo? No necesariamente es la que tiene los datos, pero es un nombre que se le suele dar muy comúnmente. Y bueno, ¿qué tal te pareció la explicación de la arquitectura de tres capas? Si te quedó alguna inquietud, por favor plantéame en la sección de comentarios. Con todo gusto estaré dispuesto a ayudarte. Y antes del cierre, pues quisiera invitarte a que si deseas más información acerca de mi curso práctico de patrones de arquitectura, en la URL que te estoy mostrando en este momento,
puedes averiguar más detalles sobre el mismo en caso de que te interese. Te agradezco muchísimo entonces, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.